Ok, creo que ya está. Bueno, en la sesión anterior nos quedamos justamente en el tema de Comte y cómo veía y él entendía a la sociedad, o sea, y más bien esta introducción de la idea del positivismo, ¿no? O el paradigma positivo. Y nos quedamos en esta parte de la organización, de que el todo es más que la suma de sus partes, que si bien es una premisa propia de las cuestiones de la complejidad, Comte lo trae, o sea, desde hace ya mucho tiempo, y veíamos esta cuestión de que Comte veía también la sociedad tanto dinámica como estática, pero también veía esta idea de orden y progreso. Es decir, lo estático lo veía él en la cuestión del orden y lo dinámico lo veía en la cuestión del progreso, ¿no? Como una línea, de alguna forma, si bien es cierto, veía esta cuestión dinámica, cambiante, pero sí tenía una clara referencia a una cuestión de progreso, vamos, por así decirlo, ¿no? Y en esta última lección de Comte vamos a retomar un texto suyo que precisamente se llama Discurso sobre el espíritu positivo. Y aquí Comte nos habla sobre una evolución intelectual que se está dando durante este periodo, ¿no? O sea, durante el periodo en el que él estaba viviendo, ¿no? En su contexto, que es un poco lo que vimos la sesión anterior. Y dentro de esa evolución, pues él plantea una evolución intelectual, ¿no? Y la va a desarrollar en tres puntos principales: la cuestión teológica, metafísica y después positiva. En este renglón, digamos, él va a tratar estos puntos como una cuestión de evolución o una cuestión ascendente. Esto es muy importante también en el pensamiento, digamos, contemporáneo o que incluso lo seguimos viendo hasta la fecha, porque al final de cuentas, esta idea de progreso, esta idea de que a mayor acumulación de conocimiento vamos a tener mejores razonamientos, mejores tomas de decisiones y una sociedad mejor, es algo que, como habíamos visto la otra sesión, es como una especie como de un síntoma positivista que pues, nuestra sociedad y todo Occidente seguimos trayendo. Por más que nos queramos escapar de él, por más que podamos decir, no, bueno, el positivismo ya fue, el positivismo fue algo que pasó en su momento, o incluso que lo lleguemos a criticar, muchas de sus ideas nos siguen acompañando incluso sin darnos cuenta. Y un ejemplo de eso es precisamente esta cuestión de progreso. En estos como tres momentos que él identifica, él pone, digamos, el inicio con la cuestión de la teología y habla precisamente de causas esenciales. Incluso lo identifica con un concepto como es el de fetichismo y que lo ve como una cuestión de atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida esencial, ¿no? O sea, este es como el concepto básico de la idea de fetichismo, este de atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida esencial, una vida más allá de lo que es, ¿no? O sea, que las cosas tienen algo que los supere en su propia definición como tal. Y en ese sentido, ve distintos momentos en la propia teología y uno de esos como momentos es el politeísmo, que tiene que ver una mera especulación con la imaginación y que está muy relacionada con la idea del sentimiento humano que produce. Es decir, aquí ya vemos cómo las ideas de alguna forma religiosas son las que están como imperando en esta época y la idea religiosa es como el inicio también del conocimiento de alguna forma. Y Comte lo ve precisamente con la idea del politeísmo. Después él va avanzando y dice, bueno, después del politeísmo, o sea, vemos esta idea como de línea ascendente o de progreso con la idea del monoteísmo, donde precisamente dice la razón restringe el dominio de la imaginación. O sea, la razón está restringida por esta idea de la imaginación y trata también de hablar de una inercia nativa o de un razonamiento nativo también, por así decirlo, y que tiene que ver precisamente con esta forma de abstracción, esta forma de comprensión del mundo a partir de estos momentos, ¿no? Y entonces vemos este crecimiento, vemos este avance que va teniendo en su pensamiento y habla también sobre lo natural. O sea, si vemos aquí, y seguramente lo apreciaste en el texto, ya casi al final, habla precisamente de esta idea de la naturaleza. El orden natural es algo que va implícito también en las ideas de Comte y que lo vemos también en esta idea de que
de que hay una inercia nativa por querer conocer y como reducir la incertidumbre también del mundo. O sea, esta idea de la reducción de incertidumbre, si bien no lo plantea Comte, o sea, sí hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las razones por las cuales el ser humano desarrolla distintas abstracciones para precisamente definir, conceptualizar, y puntualizar ciertos temas, ¿no? Y entonces podemos ver precisamente cómo en el mundo contemporáneo vemos ideas religiosas, e incluso ahora, ¿no? Si lo podemos ver como que está esta como moda al mismo tiempo entre chiste y no tan chiste, ¿no? De esta cuestión de los astros y de los horóscopos y que incluso ya lo veíamos con Comte, que también lo critica, ¿no? Y entonces él busca, él lo dice en las partes del texto, dice, vencer nuestra inercia nativa. Dice, si bien el discurso teológico es indispensable, hay que superarlo, ¿no? Porque es una especie de filosofía inicial, le llama ahí, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí esta idea de la cuestión politeísta, moniteísmos, es como la idea de la teología, que si bien va arrastrando a lo largo del texto, tenemos que entender a la teología como una idea, como él lo llama, como una filosofía inicial. Después, el propio Comte, en ese avance, una segunda fase que él identifica es la idea de la metafísica. ¿Y qué tiene que ver con una idea de filosofía también primera? O sea, Aristóteles le llama o sea, considera la metafísica como una filosofía primera. Entonces, si lo vemos, Comte identifica la teología como filosofía inicial y la metafísica también es identificada por autores como Aristóteles como la filosofía primera. Entonces, estamos hablando de incluso como de módulos o de niveles, ¿no? Que hablamos inicial, primero, secundario, ¿no? Y entonces entienda la metafísica como una idea de que estudia a la naturaleza de los seres, de sus esencias, ¿no? Eso tiene que ver con la idea de ser. Es una idea un poco abstracta y difícil de comprender, ciertamente, pero que es muy importante como tener una noción muy, muy clara, precisamente porque, por un lado, van a ser palabras específicamente metafísica y ontología, quizás teología no tanto, pero metafísica y ontología son cosas que muy probablemente vas a estar escuchando a lo largo de la carrera, ¿no? Ideas metafísicas, ideas ontológicas, quizás más la de ontología, pero básicamente debemos entender a la metafísica como aquello que estudia el ser y que tiene que ver con lo que es. Es decir, habla, dicho de a lo mejor un poco más simple, busca entender las esencias o las sustancias de las cosas, ¿no? Y que eran preguntas que en su momento se hacían porque su propio nombre lo dice, ¿no? Como metafísica, o sea, más allá de lo físico. La física nos ayuda a describir, comprender ciertos elementos de nuestra naturaleza física, por así decirlo, de nuestro entorno físico, pero hay algo que lo supera más. Y esta cuestión que lo supera más es la idea o el orden metafísico, que es el ser, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos de ejemplo este plumón, ¿no? O sea, tenemos este plumón y en tanto plumón, pues podemos describirlo en términos físicos, ¿no? Bueno, está compuesto de ciertos átomos o tiene ciertas moléculas, o si lo queremos describir de una forma más simple, bueno, pues es blanco con una tapa azul, ¿no? Pero la idea del ser es como, ¿para qué está hecho? O sea, ¿cuál es la esencia de esto? Y eso no se puede saber simplemente con la física, porque tiene que ver incluso con un anclaje al mundo, es decir, cuál es la esencia de este plumón, cuál sería como lo subyace, lo que lo diferencia de otras cosas, ¿no? Me estoy trabando, ¿hasta dónde te quedaste? No sé si me sigo escuchando bien. Ya te escuchas bien. Estabas hablando sobre el plumón. Ah, ok, vale, vale. Pues simplemente decía esta idea de la descripción como física, pero también la metafísica trata de las propias ideas del ser, de la cuestión de la sustancia, de lo que lo vuelve diferente. Y de hecho se deriva también otra idea de la ontología, que es una variable de la propia metafísica y que también tiene que ver con el ser, ¿no? Quizás una forma de identificarlo es que la metafísica se pregunta eh, por el, por el qué hay. No, perdón, la ontología se pregunta por el qué hay y la metafísica el cómo es, ¿no? Entonces ahí tiene que ver precisamente que al final la ontología, como una parte de la metafísica, es más directa hacia el tema de lo que hay, qué es lo que hay en el mundo.
las cosas que hay son pequeñas o grandes, ¿no? Es pobre o es rico, o sea, tiene que ver con lo que hay, mientras que el otro es el cómo es, ¿no? Y entonces la metafísica es, por así decirlo de forma más simple, es como mucho más abarcativa. Y entonces tiende a cuestiones como la universalidad, la causalidad, la materia y la mente, la identidad y el cambio, el objeto y las propiedades de ese objeto. Por lo tanto, digamos, no basta con la observación, ¿no? Es decir, con la observación directa, sino que se requiere de un elemento metafísico que además, esto, digamos, de alguna forma es a priori, ¿no? Y entonces, tenemos como distintas ramas del conocimiento, como que tiene que ver con la ética, con la estética, la filosofía política y la epistemología, que se preocupan por el deber ser. Si la ética o la filosofía política nos dice cómo debería ser la sociedad, mientras que la metafísica se encarga más del qué es, o sea, de las ideas, de las esencias, ¿no? Y en esa parte, eh, la metafísica es una forma también como de guiarnos, ¿no? Como una lógica primera, como lo veníamos diciendo, y que tiene que ver mucho con, y que Comte lo ve de forma despectiva como una cuestión como propia de la imaginación o de una creatividad originaria. Y entonces Comte también dice que la idea metafísica es como una utilidad pasajera. Esto es muy interesante porque me recuerda mucho a las propias ideas que vendrían a desarrollarse con los pensadores como más materialistas, como incluso Marx, que describía también distintos estadios de la sociedad, ¿no? Y decía un poco que del capitalismo vamos a transitar al socialismo y del socialismo al comunismo, y que el capitalismo es una fase necesaria, como en su momento el feudalismo fue una fase necesaria. Entonces ahí vemos muy importante el elemento positivista porque, insisto, o sea, es algo que va a estar atravesando prácticamente a todos los autores, excepto a los dos últimos que vamos a ver, que es un poco Parsons y es un poco Luhmann. Ahí es como el corte completamente radical de la idea positivista, y eso sí es completamente antipositivista, pero también vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso, porque no es tan sencillo. Simplemente entendamos que para Comte la metafísica es un estadio, tiene una utilidad pasajera, ¿no? Como el feudalismo para el capitalismo y el capitalismo para el socialismo en términos marxistas. Y para Comte es esto, hay un régimen metafísico que también nos ayuda a una mayor generalización, pero este estado metafísico incluso le llama Comte una enfermedad. Y por lo tanto, ahí podemos ver que él incluso lo dice un poco así, como que la teología vendría a ser como la infancia y el positivismo, le llama a él, va a ser o se va a convertir como en la virilidad, ¿no? O sea, es interesante cómo lo está describiendo Comte, porque hay que entender que todo este pensamiento de que se desarrolla de Occidente y positivo, pues nos atraviesa en muchas de nuestras esferas sociales, e incluso lo podríamos ver como una especie como de, yo pensaba, bueno, la metafísica, entonces, si la teología es la infancia y el positivismo la virilidad, pues entonces la metafísica sería como una especie como de pubertad, ¿no? Entonces, ahí incluso podríamos ver un elemento, incluso se quiere ver como adultocéntrico, ¿no? Es decir, a ver, esto es infancia, esto es algo que no, eh, que es necesario, pero que solamente nos lleva a transitar a un mayor estado, pero que en sí mismo es inferior a esta idea como de virilidad que tiene la cuestión del positivismo, y que incluso ahí podríamos, si quisiéramos una lectura de carácter feminista, pues incluso ahí podríamos ver un elemento como sumamente patriarcal de la idea de la razón, de lo viril, del objetivo como una cuestión que es como el último estadio de Occidente. Y entonces tenemos que hay le llama él un órgano natural, como una especie como o sea, entiende estos elementos como órganos naturales, y entonces estas meditaciones filosóficas que tienen que ver con la especie de la metafísica, pues son elementos al mismo tiempo importantes, eh, pero, o sea, como para nuestro desarrollo como sujetos cognoscentes, pero insiste mucho en que la metafísica es una idea de lógica especulativa. Y esta crítica, de hecho, es algo que incluso en la actualidad sigue siendo muy, muy vigente.
donde hay una disputa entre distintos filósofos, entre la escuela llamada analítica y la escuela llamada continental, ¿no? Digamos que en la escuela analítica están como los filósofos que tienden a buscar una filosofía con una praxis científica, y por el otro lado, la escuela continental precisamente tiene que ver más con abstracciones, con discusiones más metafísicas, e incluso en muchos casos es como menospreciada, ¿no? Digamos que en la escuela continental pues se encuentran filósofos como Hegel, se encuentra como el propio Nietzsche, mientras que en la analítica pues están autores como Wittgenstein o incluso Karl Popper, ¿no? Y entonces ahí vemos esta distinción o estas distintas luchas entre lo analítico y lo continental, y que lo metafísico siempre es visto como una lógica especulativa porque es incapaz de hacer referencia o de tener una prueba empírica en sí mismo, ¿no? Y esto al mismo tiempo dice como una partecita, dice, eh, toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero enunciado hecho no puede ofrecer ningún sentido real o intangible. Es decir, en esta idea considera que la metafísica no tiene este valor porque no puede, no ofrece ningún sentido real o tangible, ¿no? Pero esto va a ser bastante interesante y al mismo tiempo problemático porque la propiedad de metafísica es indisoluble es que me dice que mi conexión es inestable, igual y me estoy trabando. Bueno, si me trabas, a mí me dices en el mensaje, pero digamos que es un poco indisoluble la propia idea de la metafísica de nuestras reflexiones. Y nuestras reflexiones no pueden ser carentes de metafísica, que esto es un poco lo que vendrían a proponer tanto los filósofos continentales como ahora lo vemos en la propia tradición de Comte con el pensamiento positivo. Pero ¿por qué no podemos hacerlo? Porque, por decirlo de alguna forma, no hay ninguna observación desprovista de teoría. No hay ninguna observación que siempre esté haciendo referencia empírica. A veces simplemente se toman como ideas de manera especulativas sin requerir una comprobación empírica, ¿no? Y que además en términos de evolución social o de desarrollo social, pues eso no ocurre. O sea, nosotros no hablamos ni pensamos con una prueba empírica cada vez que afirmamos algo, sino que en realidad a veces llegamos a hacer especulaciones e incluso referentes como el propio Thomas Kuhn, que es un físico que habla de las revoluciones científicas, también entenderá que esta idea de estar todo el tiempo criticando las propias ideas de la ciencia y siempre basándonos en una cuestión meramente empírica es algo imposible, o que es algo que en el mundo no pasa, ¿no? Sino que siempre hacemos como observaciones generales sin requerir este referente empírico. Y la idea de la metafísica, digamos, es una forma creativa también de desarrollar nuevas teorías que sin ellas no la habría. Y que además, otra cosa, eh, dirían autores más contemporáneos, entre comillas, o que son contemporáneos en cuanto a su pensamiento, quizás no tanto por el tiempo en el que nacieron, pero sí en su pensamiento, como Charles Sanders Peirce, que es un semiótico que habla precisamente de que no puede haber un mundo desprovisto de metafísica. Incluso tiene una frase que dice como, si crees que te has encontrado con alguien que sus observaciones carecen de metafísica, te has encontrado uno cuyas observaciones del mundo están repletas de una metafísica completamente acrítica, ¿no? Entonces, esto es muy importante de entender, y que la metafísica es algo que son como preguntas, como abstracciones, como especulaciones que no requieren ninguna base empírica, que solamente son muchas cuestiones a priori, pero que estos a priori tampoco surgen, digamos, pues de la nada. O sea, sí, o sea, incluso Sanders Peirce sí usa la palabra como abducción, como una cuestión como que llega como una forma creativa, pero ese elemento creativo también tiene que ver mucho con nuestras experiencias como personas, como humanos, con nuestra propia existencia de la vida, y que vamos formulando hipótesis. De hecho, Sanders Peirce considera que las hipótesis son el mejor ejemplo de un pensamiento abductivo, y que vendría derivando de una cuestión metafísica. O sea, para tratar de bajar estos conceptos tan densos, pensemos que un ejemplo claro de metafísica son las hipótesis.
porque no tiene necesariamente una respuesta empírica, sino más bien es una especulación de nosotros, sí tomando como referente alguna experiencia, a lo mejor de mundo de nosotros, y usando como referente a otros autores, pero dentro de eso, o sea, dentro de esta cuestión, digamos que no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una cuestión completamente de prueba. O sea, al final de cuentas, la hipótesis es una especulación creativa, no es arbitraria, sí tiene un elemento importante de racionalidad interna, por así decirlo, pero que no tiene este referente empírico y por eso todas estas escuelas lo van a ver como algo desdeñoso, como que la metafísica no tiene nada que decir. Pero siguiendo a los autores más actuales sobre la filosofía de la ciencia, pues nos van a demostrar que no puede haber observaciones sin metafísica, es decir, que no puede haber observaciones sin una teoría previa, sin una idea previa, sin elementos con los cuales ya inicialmente estamos pensando, reflexionando el mundo. No obstante, en esta parte, como dice, la virilidad de nuestra existencia está supeditada a los fenómenos observados. O sea, es decir, esta idea de que solo lo que puedo observar existe y solo lo que yo puedo ver es tangible y tiene una verdadera existencia, va a estar muy encaminada. Solo lo que se ve se puede contar, sobre lo que se observa es observable, se cuenta, se cuantifica, se cualifica, etcétera. Por lo tanto, aquí vemos le llama como una naturaleza relativa del espíritu positivo, eh, pero que busca también tener como conocimientos reales. De ahí que las teorías busquen, dice Comte, pues este objetivo de eh, reconocer lo exterior a nosotros, es decir, que las teorías son capaces de ver lo que hay una exterioridad a nosotros. Pero incluso, y aquí en defensa de Comte, una palabra que él utiliza, y en ese sentido es bastante humilde, dice que tenemos a una aproximación. O sea, incluso a pesar de que en la primera sesión parecía como que defendía un poco a Comte y aquí un poco lo estoy un poco atacando, en realidad tiene que ver un poco con que eh, una vez leyendo directamente a Comte podemos identificar la base de su pensamiento, pero también entender sus puntos fuertes. En este caso, el hecho de que nos diga que las teorías buscan o tienen como objetivo reconocer lo exterior a nosotros mismos, pero que incluso Comte identifica esto como una aproximación, no como una idea de sí una realidad exterior a mí, sino que es siempre una aproximación. Por lo tanto, él lo ve como una previsión racional, ¿no? Le llama sana especulación científica, pero ojo con, con el tema de especulación. O sea, incluso ahí está haciendo esta idea de la especulación. Entonces, vemos a un Comte, por un lado, pareciera bastante determinista en ciertos puntos de sus textos, pero no deja de hablarnos de una aproximación, de una previsión, de una especulación, claro, de carácter científica del fin y al cabo. Y esa especulación racional y especulación científica, esta aproximación objetiva a los objetos exteriores a nosotros, vendrían anclados de este espíritu positivista que busca, dice Comte, sustituir la exploración, pero el espíritu positivo busca sustituir esta exploración meramente directa por una previsión racional. Dice, nunca confundir, y esto es muy claro también, como dice, nunca confundir erudición con ciencia. La primera acumula conocimiento, pero sin deducir unos de otros. El espíritu positivo es un ver para creer. O sea, es interesante porque eh, Comte, o sea, a veces nos gusta como simplificar a los autores y es como que, a ver, ok, dime si Comte está chido o no está chido, ¿no? Dime si en realidad es un determinista o o tiene un pensamiento más complejo. Y lo cierto es que no podemos simplemente decir, o sea, Comte es una basura porque es súper determinista y pensamiento naturalista. O sea, claro que en Comte está este pensamiento naturalista, pero también entiende esta idea especulativa, también entiende que, o sea, su idea de ciencia no es una cuestión ingenua de simplemente, ok, sí habla de estos objetos externos, pero al mismo tiempo es un disclaimer y dice, pero es una aproximación, ¿no? Y sí te dice que tiene que ver con un ver para creer,
pero al mismo tiempo te está diciendo que no solamente es una cuestión de erudición, un erudito que está como leyendo y buscando e informándose todo el tiempo, sino también tiene que ver con una cuestión de no solamente de acumular conocimientos, sino deducir otros efectos posteriores. Y en estos sentidos se deriva también un elemento muy importante del espíritu positivo, que es estudiar lo que es para prever lo que será. Esta idea como que incluso no, hoy lo vemos en una tendencia de estudios sociales que le llaman estudios prospectivos, que si bien buscan como diferenciarse del positivismo, pero no dejan de tener este principio, ahora sí, ontológico del propio Comte, que es estudiar lo que es para prever lo que será. Y esta idea de prevención, esta idea de poder prever el futuro, que a lo mejor suena un poco fantasioso, pero que en realidad esta cuestión de prevenir está también muy anclado en nuestro espíritu. Esta idea de, ok, pensemos ahora para que después no ocurra otra cosa. Y lo veíamos la sesión anterior. Pensemos incluso con temas tan contemporáneos como el cambio climático. O sea, no estamos en ese mismo sesgo positivista de decir, tenemos que hacer algo ahora porque si no después va a ocurrir tal cosa, porque estamos bien, o sea, incluso en los informes lo vemos, ¿no? Se especula que para el 2000 no sé qué, los polos van a derretirse. Se especula que para no sé cuánto tiempo va a existir tal cosa. Y ahí está también esta idea del espíritu positivo de Comte, que es algo que no nos ha dejado, aunque creamos que lo hayamos dejado, aunque digamos, no, pues ya yo critico el positivismo por un lado, pero por el otro lado me estoy preocupando por el cambio climático que desde mi punto de vista es inevitable y es, ¿cómo lo sabes? O sea, bueno, porque hay estudios que nos dicen que esto va a ocurrir. Claro, como dice Comte, estudiar lo que es para prever lo que será. Y esto es lo que es importantísimo en la idea del espíritu positivo, porque dice, la primera acumula, o sea, la erudición, o sea, pensemos en alguien erudito, alguien que está como leyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y y no sé, coleccionando conceptos y explorando el mundo, pero todo el tiempo es alguien que está todo el tiempo acumulando un saber. No, ese es un erudito. Pero el pensamiento científico eh, tiene que ver, o más bien el espíritu positivo, no solamente tiene que ver con esa acumulación de estar leyendo mucha información, sino que con esa información seas capaz de prever otras cosas, de aplicar otras cosas, de decir, con esta información yo puedo prever que va a ocurrir esto y por lo tanto hay que hacer esta cosa, hay que cambiar esta ley, hay que modificar estos hábitos de consumo, hay que convivir de una manera diferente, hay que tal, o sea, siempre miras como futuras o prospectivas. Eso es parte del espíritu positivo que también trae Comte. Y finalmente, ya antes de adentrar el capítulo 2 dice que hay una existencia fundamental. Ahí podemos saber de una cuestión, o sea, hay una extensión fundamental y una idea de exactitud, ¿no? Lo idea él considera que una extensión fundamental tiene que ver con la idea como de dogma, o sea, una extensión del dogma fundamental, le llama extensión del dogma fundamental, y por el otro lado, la exactitud que tiene que ver con una cuestión de la invariabilidad, o sea, tratar de que esto sea lo más invariable posible, ¿no? Pero bueno, de momento me detendría aquí antes de entrar al capítulo 2 que habla precisamente sobre el destino del espíritu positivo y se mete y retrae muchas cosas actuales pero básicamente ya, digamos, esbozamos parte de mucha de la información que está pensando Comte y cómo identifica el espíritu positivo y cómo afecta a nuestra propia sociedad. Pero o sea, antes de como tal continuar, te preguntaría si tienes alguna duda, si hay algún elemento de la lectura o del texto que te hizo como preguntarte o hay algo que no quedó claro. O sea, de esta lectura yo te puedo decir, rescato que dos elementos principales que hay que tener en cuenta es la idea de metafísica, creo que es muy importante, o sea, metafísica al ladito de la ontología, ¿no? Porque son conceptos que probablemente vas a escuchar más posteriormente y sería bueno que esos conceptos como que quedaran claro. Y por otro lado, pues entender la idea del espíritu positivo y cuál es su fundamento central, o sea, a qué se está refiriendo Comte cuando habla del espíritu positivo y que precisamente así se llama el texto, ¿no? O sea, discurso sobre el espíritu positivo, de eso nos está exponiendo Comte.
No sé si quieras como aportar alguna duda o si quieras como externar algo sobre el texto que te haya llamado la atención. Sí, justo sobre eso que mencionabas de la cuestión de la metafísica, y es que ya un poco lo comentaba también la sesión pasada, que todavía me llega a costar un poco diferenciar este punto en el que justamente en el afán de crear como esta nueva ciencia de la sociología, cómo se desprende o cómo se busca limitar del campo, por ejemplo, de la filosofía o la filosofía social, que tal vez era como lo que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo nos menciona una de las características principales del estado positivo, como esta subordinación de la imaginación a la observación, ¿no? Y no sé, podría ser ese como un aspecto diferenciador, no solamente del paradigma positivista, sino también como el surgimiento mismo de la sociología, porque, insisto, o sea, pasamos de una filosofía social donde tal vez este aspecto pues más metafísico era más relevante, cuestiones metafísicas que buscaban definir el sentido de la sociedad, el ser, las causas, los fines, lo que ya pues estás como comentando, para llegar a la sociología que se va a delimitar a estudiar aquello que pues ya es observable, ¿no? Como nos comenta Comte. Entonces, eh, podría ser también como ese punto en el que justamente estamos diferenciando a la sociología en su origen de otro tipo de pensamiento como la filosofía, otros campos de conocimiento, no sé. ¿Podría ser eso? Sí, justamente, o sea, esto que tocas es muy importante porque es justamente lo que hace una diferencia entre todos estos elementos como una filosofía social es que ya no solamente busca una idea de comprensión, sino también una idea de organización de la sociedad. Y que obviamente, como lo veíamos la vez pasada, lo podemos ver ya de manera más instrumental en proyectos políticos muy concretos, como incluso en México fue el porfiriato, ¿no? Con esta idea de orden y progreso. Eh, la mayor diferencia que podemos encontrar entre una ciencia y digamos cualquier ciencia, no solamente las ciencias sociales, y la idea de una filosofía social, o no solamente social, sino filosofía en general, es que la filosofía está siempre como buscando hacerse preguntas o generar esta reflexión constante, un conocimiento siempre reflexivo, siempre crítico, siempre como buscar nuevas formas de posicionar sus saberes y de entender mejor, o sea, entender el mundo, pero no para cambiarlo. O sea, la filosofía no busca como tal cambiar el mundo, sino simplemente busca esa como comprensión, esa reflexión constante y constante y constante, ¿no? Siempre como moverse de los lados como típicos y hacer esas preguntas. Pero por otro lado, acá la ciencia, en el caso justamente de Comte, esa es la tradición positivista, sí tiende a una búsqueda de una mejora social. O sea, vemos que la idea de progreso está muy, muy, muy fuerte en esta idea de Comte, o sea, es una parte fundamental de su pensamiento y por lo tanto quiere prever lo que va a ser precisamente para que esto pueda de alguna u otra forma generar una armonía, ¿no? O sea, esta idea, incluso hay una parte donde hablaba sobre la armonía entre la ciencia y el arte, sobre la superación de fases, sobre la evolución. Entonces, esta idea está pensando siempre en una lucha, de alguna forma, contra la metafísica, contra la propiedad de la filosofía, porque también busca una forma de incidir en el mundo, ¿no? Y que por eso yo lo decía, o sea, es decir, cuando buscamos o tendemos a esta forma de cambiar o de transformar la sociedad y le ponemos poder muchos nombres, a lo mejor ya no decimos progreso, ¿no? Pero le llamamos de otra forma, ¿no? Le llamamos cambio social, le llamamos sociedad más abierta, más democrática, etcétera, etcétera. O sea, siempre es en pro de una mejora, ¿no? Nadie o muy pocas personas dirían, ah, ok, me gustaría que nuestra sociedad estuviera peor, ¿no? O sea, ahora lo vemos en términos de que ahora hay una sociedad y queremos que sea mejor, no queremos que sea peor, no queremos que se atrase, no queremos que vaya para atrás. Entonces, estas ideas están muy, 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 muy fuertes por la propia idea o sea, esta es parte del método positivo, porque una parte dice, es una totalidad, pero sin una unidad, ¿no? Aspirando a la homogeneidad
y convergencia de las diferentes doctrinas. Esto va a ser muy interesante y es algo que hasta la fecha la sociedad no ha podido lograr, ¿no? Y que es parte de su propia complejidad, y es esta idea de unidad, ¿no? O sea, siempre estamos diciendo, no, pues es que si estuviéramos más unidos, o es que si las diferentes causas se unieran en pro de una sola causa. Claro, pero ahí lo que estamos viendo es otra vez pensando desde una parte positivista que no podemos dejar, porque lo estamos viendo en términos de totalidad, en términos una cuestión muy, muy abarcante, ¿no? Incluso proyectos políticos históricos como la Unión Soviética, pues vemos que intentó eso, o sea, una unión, una unificación, y que es muy parecido a lo que dice Comte. O sea, un sovietólogo no te va a decir, "Oh, no, pues sí, es que todos iguales". O sea, Comte dice, o sea, es una unidad aspirando a la homogeneidad y convergencia de las diferentes doctrinas. O sea, es muy interesante porque no dice eliminación de las doctrinas, sino habla de una convergencia, pero al mismo tiempo una homogeneidad, ¿no? Y a partir de eso es que Comte busca pensar a la sociedad hacia cuál debería ser su mundo, hacia cuál debería aspirarlo. Y recordemos lo que veíamos en la primera sesión, y que aquí ya un poco en la parte de la revolución lo vuelve a sacar, el tema de la Revolución Francesa, que queda muy movida en la sociedad francesa, y lo que busca precisamente con esto, y ya lo hice más adelante, me voy a adelantar un poquito, pero dice esta cuestión de que los problemas tienen que ver porque no hay una verdadera filosofía, no hay una, y esto lo dice en muchas partes, no hay una como tal una real filosofía que nos pueda como llevar, o que nos pueda llevar a un buen punto. Justamente en la página, me parece 26, hay una partecita y la voy a leer, dice: la tendencia correspondiente de los hombres de Estado de impedir hoy, en cuanto es posible, todo gran movimiento político, se encuentra espontáneamente conforme, por otra parte, con las exigencias fundamentales de una situación que no admitirá más que unas instituciones provisionales, mientras una verdadera filosofía general no haya unido suficientemente las inteligencias. Entonces, estamos viendo esta idea de la unidad, un verdadero paradigma, una verdadera teoría, y que es algo que también tendemos a buscar mucho, ¿no? Es decir, ¿cuál es la verdadera teoría? ¿Cuál es la verdadera militancia? ¿Cuál es la verdadera ideología? ¿Cuál es el verdadero proyecto político? ¿Qué es lo que verdaderamente tendríamos que hacer para que la sociedad entonces pudiese avanzar, pudiese progresar, pudiese tener ese desenvolvimiento, y que pensamos que con una buena acumulación de conocimientos, la sociedad va a tomar mejores decisiones, va a tomar las de sociedades más racionales, y por lo tanto vamos a poder abrazarnos a esta racionalidad, como dice Comte, y entonces, eso sí, estudiar lo que es para poder prever lo que será, y entonces cambiar nuestros comportamientos, ¿no? Un ejemplo es el tema actual de la crisis sanitaria, ¿no? Podríamos decir, pues ya experimentamos lo que ha sido una cuestión de pandemia, ya vimos que es una cuestión muy difícil de sustentar, que mucha gente que perdió su empleo, etcétera, etcétera, y hubo muchas complicaciones, muchos fallecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo un texto que escribió Boaventura de Sousa, es un teórico sobre epistemologías del sur, se llama un textito que se llama La pedagogía del virus, y decía algo así como que vamos a aprender, a lo mejor de mala manera, esto que está ocurriendo, pero una vez aprendiendo, vamos a mejorar como sociedad, ¿no? Nuestros hábitos de consumo van a cambiar, nuestro modo de vida va a ser distinta, porque ya aprendimos, porque ya vimos, en términos como de Comte, ya vimos lo que fue, ya vemos lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir, entonces vamos a modificar, vamos a aprender de esta crisis. Empieza la vacunación, empieza a cambiar los semáforos, y la tendencia se vuelve a disparar como antes. La gente vuelve a salir, la gente vuelve a consumir, se vuelven a abrir los cines, vuelve a haber un montón de cosas. Y es como decir, bueno, ¿dónde está esa pedagogía? ¿Dónde está donde se supone que ya no íbamos a tener esa tendencia de estar saliendo todo el tiempo, a consumir todo el tiempo? Pues claro, porque al final de cuentas empieza a haber una multiplicidad de doctrinas, usando los términos de Comte, y empieza a decir, bueno, no, pero es que no es así, es que necesito mis amigos, es que también necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro, y empieza a haber
una disparidad de ideas y de conceptos que es imposible lograr esa totalidad que dice Comte, que solamente a partir de ese método positivo y además de una filosofía verdadera es que logremos, le llama él, dice, con esa filosofía verdadera, se puedan unir las distintas inteligencias, ¿no? Y luego continúa en esa cita, sin que los poderes actuales se percaten de ello, están en resistencia instintiva y ocurren a facilitar la verdadera solución, ya que impulsan a transformar una estéril agitación política a un activo progreso filosófico. Aquí, aunque no lo esté diciendo, implícitamente está haciendo una crítica a la revolución francesa. Digo, eso lo sabemos por el primer texto que leímos, y que aquí lo podemos ver más claramente cuando dice, ok, esta agitación política que no logra, que está muy bien estos cambios, pero que al final no va a ocurrir nada porque no hay una verdadera filosofía. Es decir, de nada sirve que tú movilices, que tú revoluciones, si al final cuando vuelvan a sentarse las cosas, al no haber una filosofía verdadera que nos guíe a todos en una unidad, pues entonces no se va a lograr. Y este estigma positivista está en prácticamente todos los pensadores, en prácticamente incluso en los actuales activistas y en nuestras propias pretensiones o expectativas de una sociedad, ¿no? Y creo que eso es una clara diferencia que deja de ser una cuestión con la filosofía, un elemento meramente crítico, reflexivo, de estarse saliendo todo el tiempo, por usar la metáfora, no estarse saliendo todo el tiempo de la caverna una y otra vez, sino más bien es, me salgo de la caverna y ya que me salí de la caverna, ahora sí, con el verdadero conocimiento, ya puedo diseñar a la sociedad, ya puedo dirigirla hacia un lado, ya puedo con esta doctrina, con esta teoría, con esta ideología, con este movimiento, con esta bandera, vamos a llegar del punto A al punto B, ¿no? Y eso es lo que busca intentar Comte en el contexto de la Revolución Francesa, y que él busca precisamente incentivar este espíritu positivo, abrazados a la razón, porque entonces así lograremos avanzar, lograremos progresar, lograremos tener orden y progreso, como lo dice Comte, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta y no sé si tengas alguna otra más. Sí, sí, ya quedó más claro. Y por el momento no. Creo que ya podemos pasar a lo siguiente. Va, que va. Entonces, en el capítulo 2 ya nos habla sobre, vuelve esta cuestión sobre lo objetivo y lo subjetivo. Y hace una pequeña incisión de Kant. No lo desarrolla mucho, pero a mí me gustaría como que tocarlo, porque, no, porque, o sea, esta disputa incluso kantiana eh, es muy contemporánea, ¿no? O sea, tiene como distintas fases. Una fase, podríamos decir, es entre lo objetivo y lo subjetivo. Otra discusión muy parecida la veremos con los materialistas que hablarán sobre el materialismo y el idealismo, o sea, lo idealismo como lo que está en la mente y lo material como lo que está en el mundo real o en el mundo físico, lo objetivo como lo exterior a nosotros, lo subjetivo como lo interior a nosotros, y más contemporáneamente lo veremos con el elemento de lo construido y la construcción y el entorno, o el sistema y el entorno. O sea, son distintos debates que se han tenido en diferentes momentos históricos, pero que aún así nos siguen acompañando. Kant tiene dos conceptos muy interesantes que permiten como acercarnos a esta idea, y él a uno le llama noumeno y a otro le llama fenómeno. El noumeno para Kant es algo que nosotros no podemos alcanzar, que no podemos visualizar más allá. Y y el fenómeno es aquello que nosotros podemos abstraer con nuestra mente, o sea, somos capaces de darle un sentido. Y ahí tiene que ver con esta disputa, ¿no? Y que sobre si hay una realidad física exterior o es una realidad interior, ¿no? Esa es como una disputa constante, ¿no? Para alguien como que tiene esta como tradición, por un lado positivista y por el otro lado un empirismo ingenuo, pues la respuesta es obvia, ¿no? Claro que hay un mundo exterior a mí. Esta pluma me pega y me duele. Esa es la prueba, ¿no? Incluso hay como memes muy divertidos de, pues todo es una construcción social, entonces me voy a aventar de una ventana porque pues ya está, construcción social y no me va a ocurrir nada.
Pero en realidad esto tiene una trampa, ¿no? Que es como, y que los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela iban desarrollando muy bien ya incluso con experimentos que desarrollaron en el MIT y que descubren precisamente que en realidad no es esta simplicidad, por así decirlo, o esta cuestión como tan simple como, ok, yo lo construyo, ¿no? O sea, porque muchas veces se confunde constructivismo con solipsismo. O sea, hay una diferencia. El solipsismo es como yo solo construyo el mundo a mi libre arbitrio y si yo digo que esto es una jirafa, pues es una jirafa y ya está, ¿no? Pero más bien el constructivismo tiene que ver con una idea de cómo lo construimos en tanto especie humana. Y una respuesta a este meme de decir, ok, yo me tiro de la ventana y no vuelo. Ahí está la muestra de que no hay una construcción social o que no es una construcción el punto de la gravedad. Y es como, claro, o sea, si tú te tiras de una ventana, evidentemente te vas a caer, pero pero si tiras a un ave de la ventana y si sabe volar, ¿qué crees que ocurra? ¿Crees que va a caer igual que tú? Y la respuesta es no, porque la gravedad al ave le afecta de una forma distinta, como a la serpiente, ¿no? Es decir, o sea, la gravedad nos afecta de diferente forma. Y esto no es subjetivismo. O sea, por ejemplo, la serpiente se arrastra, el ave vuela y los bípedos caminamos. Y nos afecta de diferente forma la gravedad. Evidentemente a un pájaro le afecta diferente la gravedad que a mí, ¿no? Y eso tiene que ver porque la forma en cómo percibimos al mundo tiene que ver con nuestro propio determinismo estructural, con nuestro determinismo biológico. Y por lo tanto, el hecho de que yo vea este plumón, esta tapa del plumón como color azul, tiene que ver con mi determinismo estructural biológico. Es una construcción biológica cultural mía. Porque si un perro ve esto, va a ver con una paleta de colores diferente. Y un murciélago va a percibir esto de una forma diferente. ¿Por qué? Porque somos especies distintas y por lo tanto no es que esta idea de podemos alcanzar a ver una realidad externa o no podemos verlo. No lo sabemos y nunca lo vamos a saber, o podría decir de momento no podríamos saberlo, porque no hay nada que haga que vea fuera de ti, ¿no? Todo es una extensión tuya. O sea, es decir, incluso podemos decir, ok, el microscopio. Claro, pero el microscopio tú lo usas y lo ves con tus ojos, ¿no? O sea, es decir, Humberto Maturana tiene una frase muy buena que es como, todo lo dicho es dicho por un observador a otro observador que puede ser incluso el mismo. Es decir, nada que digamos está fuera de nosotros. Es decir, aquel que intente probar que existe una realidad exterior a él, se va a topar con pared, o sea, se va a topar con el reto de hacerlo y que cuando lo haga no lo pueda hacer exterior a él, ¿no? Es decir, no sé si me estoy dando a entender, pero el punto es como tú no puedes, ¿no? Afirmar algo fuera de ti mismo, ¿no? O sea, tú no puedes demostrarme algo de fuera de ti mismo. Incluso la ciencia, pues también es un producto de nuestra sociedad, ¿no? O sea, la ciencia no es algo que existe en el mundo, es una construcción, es una producción humana. O sea, porque a lo mejor si decimos que es una construcción social, suena chiste, pero si decimos que la ciencia es una producción humana, ok, entonces sí, ¿no? Pero es un poco chistoso porque estabas diciendo básicamente lo mismo, ¿no? O sea, porque el humano en sí mismo es una cuestión social. Entonces, la ciencia en tanto producción humana sí nos puede ayudar a abarcar más cosas o a ver más cosas, ¿no? Pero nada queda fuera de ti, ¿no? Y esto lo descubre Humberto Maturana con un experimento que le hace a una salamandra que le mueve su campo visual y la salamandra ya no logra atrapar a la mosca. Y Humberto Maturana se pregunta, ¿por qué la salamandra ya no puede atrapar a la mosca? Ya no lo puede hacer porque movió su campo visual. El entorno no cambió, el entorno es igual. Lo que hay es una mala adaptación al entorno porque modificó su campo visual. Después hicieron varios experimentos muy parecidos, o sea, ya aplicados a humanos, obviamente no modificando el campo visual, sino de otra forma, y eran con grabaciones. Entonces, esto para entender que nada puede ser exterior a nosotros, ¿no? Y entonces pusieron una grabación donde, digamos, no había como tal, un contenido coherente, sino que eran como sonidos arbitrarios, pero estaban de una forma modificados que
uno podía encontrar distintas palabras, pero ¿cuál era la trampa del experimento? Que ese experimento, o no más que trampa, metodología, la metodología del experimento era ponérselo a diferentes personas que hablaran diferente idioma y les dijeran, anota las palabras que tú encuentres en esta grabación. La persona que hablaba español encontraba palabras en español. La persona que hablaba en inglés encontraba palabras en inglés. La persona que hablaba alemán encontraba palabras en alemán. La pregunta es, ¿por qué el alemán no encontró palabras en español? ¿Y por qué el inglés no encontró palabras en alemán? Y viceversa, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues tiene que ver porque nada puede ser exterior a nosotros, en el sentido de que el alemán encontraba palabras en alemán porque hablaba el alemán, ¿no? Y y la persona, perdón, la persona que escuchaba, o sea, la persona que hablaba español jamás iba a encontrar palabras en alemán porque no estaba dentro de su propio background, ¿no? Y eso es un poco la idea y digamos, estos son los debates más contemporáneos entre lo objetivo y lo subjetivo, pero que en el caso de los materialistas y los idealistas también se está dando esta idea, ¿no? Las ideas como algo que está en la mente, en lo abstracto, y lo material como lo tangible, como lo físico, como la cuestión económica, que ya lo veremos un poco con Marx, ¿no? Pero que la idea del idealismo es como, o sea, este debate entre idealismo y materialismo, pues es muy viejo, pero que al mismo tiempo es como, digamos, no tiene esta potencia explicativa, porque al final de cuentas se cae en un error de pensar que los idealistas piensan el mundo en una especie de como de burbuja exterior al universo y están ahí como en la luna pensando sin... No, no, no. Claro que los idealistas, las ideas que idean vienen de sus experiencias personales, vienen de su día a día, ¿no? Este... Y es también un poco la idea de la creatividad. O sea, digamos, los idealistas, para que quede todavía un poco más claro, son los metafísicos. La idea idealista es una cuestión más metafísica, la idea materialista es una cuestión más empírica, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va desencadenándose, ¿no? Lo objetivo, lo subjetivo, lo materialista, lo idealista, lo empírico, o sea, lo material, lo ideal y lo empírico y lo cognitivo, ¿no? O sea, la mente y la investigación, la metafísica y la empiria, ¿no? Esos son distintos debates que se están dando. Y por eso, en este mismo capítulo sobre el destino del espíritu positivo, es decir, incluso las palabras son interesantes, ¿no? Porque aunque Comte o sea, no, considera que la teología y la metafísica son partes necesarias, están de alguna forma explícitas en muchas de sus ideas, ¿no? Cuando dice el destino del espíritu positivo, ¿no? ¿Y cuál es su destino? Pues justamente el destino de este método positivo es lo que ya te había dicho en ese momento, la totalidad, pero sin unidad. O sea, y aquí otra vez vemos el pensamiento complejo y no contradictorio, pero sí paradojal, o sea, sí de paradoja, porque dice totalidad, pero sin unidad. Homogeneidad, pero al mismo tiempo convergencia de diferentes doctrinas, ¿no? Y que es muy interesante porque muchas veces se le acusa al positivismo como que, ay, pues es que eres positivista porque quieres todo con la razón y la verdad y quieres un progreso lineal y quieres una totalidad del pensamiento que excluya a otras ideas, ¿no? Y hay algo de razón en esa crítica, pero ojo con esto, porque esto es lo genial de leer a los autores directamente, que no es como que alguien te lo contó. Y entonces cuando te dicen, no, pues es que Comte quiere excluir otras ideas, es como, no, o sea, Comte habla de totalidad, pero te dice que no quiere una unidad. Aspira a una homogeneidad, pero también a una convergencia. O sea, es una cuestión como dual. Y si tú le preguntas, muy probablemente, y me acuerdo porque leo a esto y me recuerda muchísimo a un lema zapatista, ¿no? Que es como dice, algo así como que en nuestro mundo caemos todos, algo así es parecido, como es uno de los lemas como del zapatismo, como de muchos mundos en un mundo, algo así, ¿no? Y que suena como muy poético y suena muy bien, y es como que, oh, sí, muchos mundos en un mundo. Y es como, ¿cómo ya lo había dicho? ¿Cómo ya había dicho que no quería, que él buscaba una totalidad, pero sin unidad, ¿no?
Claro, un mundo, exacto, un mundo donde quepan muchos mundos. Y uno dice, oh, sí, qué revolucionario, los zapatistas, oh, sí, qué genial. Y es como positivismo, o sea, eso ya lo dice Comte, ¿no? Y eso es lo interesante, porque por más que queramos como decir, no, sí, es que los positivistas quieren tal cosa o quieren instrumentalizar el mundo y negar otras realidades. Claro, pero esta idea que dice un mundo donde quepan muchos mundos es totalidad, pero sin unidad, homogeneidad, pero convergencia de diferentes doctrinas. Entonces, cuando hacemos esta lectura de Comte, o sea, fíjate tú qué cosa tan loca estamos diciendo acá, que si tú vas y le dices a alguien, me parece que Comte es un zapatista en términos ontológicos, pues te va a decir, claro que no, estás mal, estás desquiciado, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo Comte zapatista, no? Pero tú pones esa frase y luego pones esta frase sobre la totalidad y no parecen tan disímiles. Y ojo, que Comte es muchos siglos, muchísimos siglos atrás, bueno, no estoy exagerando, pero sí un par de siglos atrás, del movimiento zapatista, ¿no? Entonces es curioso que estos ideas como zapatistas o incluso como lo viste en la lectura, hacía mucho desdén a la idea del anarquismo, pero que lo vemos que también muchas ideas están aquí. Entonces, Comte sí tiene esta idea de progreso, sí tiene esta idea de orden, sí tiene esta idea de linealidad, pero al mismo tiempo también está pensando en una convergencia entre mundos, ¿no? Y eso es bastante interesante. Eh, Más abajo habla de esta superación de fases, ¿no? Y repito, me recuerda mucho a la idea de la idea del marxismo más apegado a una idea leninista, ¿no? De pasar distintas fases y poder trascender a la cuestión comunista, que es algo bastante interesante, y aquí voy a hacer como salseo de los comunistas, porque ellos te dicen muchas veces que son muy científicos, ¿no? Que es como que, pues yo me rijo sobre la ciencia y sobre los datos empíricos y mi proyecto es científico. Incluso muchos marxistas tienen desdén hacia el anarquismo porque no se fundamenta sobre la ciencia. Pero es curioso porque ellos aspiran a un mundo comunista y ellos reconocen que el comunismo nunca ha ocurrido, dado que el comunismo es un proyecto internacionalista y que, digamos, prácticamente todo el mundo tendría que ser comunista para que el comunismo realmente existiera. Como eso nunca ha ocurrido, pues obviamente, por muy materialistas que sean, por más hate que le tienen al idealismo y por más antimetafísicos que ellos quieran verse, su idea de comunismo, en tanto que no existe y en tanto que no tiene un referente empírico, es metafísica pura, ¿no? O sea, es completamente idealismo, es metafísica. Me acuerdo que una vez estaba en un debate con unos eh, colegas que estaban también discutiendo sobre los temas del comunismo, ¿no? Cuando estaba militando en una organización socialista, y me acuerdo que yo dije algo así, como que no había una idea clara de comunismo, ¿no? Y alguien sacó una cita y me dijo, no, mira, aquí está, Marx lo llegó a definir en sus textos más filosóficos. Y la definición de Marx del comunismo era algo así como la negación de la negación, algo así, ¿no? Y yo cuando lo leí dije, claro, eso es Hegel, ¿no? Hegel habla de la negación y de la negación, pero Hegel era un idealista alemán. Entonces, es curioso que muchos marxistas fundamenten su ontología política en una idea completamente idealista que tiene que ver con la contradicción de la contradicción, que emerge de Hegel y que no tengan ningún problema en criticar todo el idealismo que quieran, pero al mismo tiempo su horizonte de mundo es eminentemente idealista, es eminentemente metafísico, porque no ha existido, porque no hay ningún referente empírico, pero a pesar de eso consideran que eso va a ocurrir, ¿no? Que es o sea, de hecho un texto de Lenin se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo, es decir, están hablando de fases, de niveles, de momentos, y que ese momento va a generar contradicciones y luego va a devenir otro, y va a devenir otro, y va a devenir otro, ¿no? Incluso figuras ahorita mediáticas, ¿no? Como el Diego Rusarín, ¿no? Que también habla, él se considera un materialista histórico y como dice, ok, va a acabar una fase y vendrá otra fase. Aunque él es un poco más humilde, no tiene como la idea de decir qué fase vendrá, ¿no? Y eso es como lo complicado, porque el positivismo sí plantea una idea prospectiva de mundo, ¿no? Ya en una segunda parte del capítulo, o sea, más o menos tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 sobre el destino del espíritu positivo, va sobre esa línea,
va sobre esta idea de un buen sentido, de luchar contra la metafísica. Y ya en una de en el capítulo 1 de la segunda parte, habla también de una que se llama Organización de la Revolución, y habla de una crisis y una regeneración. Ahí es como está más explícita la propia idea de la Revolución Francesa, ¿no? Dice, hay una crisis, tiene que haber una regeneración, ¿no? Pero esta regeneración, dice, es imposible por la falta de una verdadera filosofía, que es como, o sea, ya me había adelantado hace ratito, ¿no? Y entonces, lo que Comte busca es una filosofía verdadera, porque además, esto me encanta porque me parece como tan contemporáneo, porque hay un momento en donde dice que hay unas luchas personales. En una parte del texto habla de que no se... Aquí está, bien. Voy a leer esta parte, dice, esta disposición natural de los poderes actuales está tan en armonía con la tendencia espontánea de los pueblos a una aparente indiferencia política, ¿no? Es interesante porque muchas veces yo he escuchado no, pues es que son apolíticos o es que son apáticos políticos, ¿no? Dice, fundada en la impotencia radical de las distintas doctrinas en circulación y que debe persistir siempre, mientras los debates políticos sigan degenerando por la falta de un conveniente impulso en vanas luchas personales cada vez más mezquinas. O sea, yo leo a Comte y digo, es como si Comte ahorita se para en una asamblea estudiantil o en un programa de televisión, pues sería un hitazo, porque está diciendo cosas como que nuestras luchas personales no nos desvíen, que hay que usar una sola causa, que hay que estar en armonía, que hay que buscar una verdadera filosofía, una verdadera doctrina. Y te digo, como lo ponía como ejemplo en estos movimientos sociales, y a lo mejor uso mucho el ejemplo de los movimientos sociales porque es como un poco mi tesis de maestría y como que lo tengo muy fresco en cuanto a ejemplos, pero tiene que ver precisamente con que muchos de estos movimientos creen tener una doctrina, una filosofía, un programa que es el verdadero, el único y el genuino, y bajo esa idea buscan como que la sociedad mejore y además llama a unificarse y a no desviarse por estas luchas personales, diría Comte, cada vez más mezquinas, ¿no? De hecho, hay una crítica más adelantito en esas mismas líneas, dice, eh, nunca puede producir más que un sistema radicalmente contradictorio, como crítica, está haciendo una crítica. Bueno, voy a leerlo todo mejor para que se entienda. Tal es la feliz eficacia práctica del conjunto de nuestra situación revolucionaria eh, que procura de un momento a una escuela esencialmente empírica, ¿no? Es decir, aquí queremos una escuela empírica, ¿no? Es decir, Comte parece que es marxista en el fondo, ¿no? Dice que en el aspecto teórico nunca puede producir más que un sistema radicalmente contradictorio, no menos absurdo ni menos peligroso en política que, que lo es en filosofía, el eclecticismo. O sea, aquí está haciendo una crítica al eclecticismo, correspondiente, inspirado también en una vana intención de conciliar sin principios propios opiniones incompatibles. Si la idea del eclecticismo, como esta idea como de me hacen muchas doctrinas y muchas teorías, es decir, alguien ecléctico es alguien, digamos, que retoma cosas del anarquismo, del marxismo, del feminismo, del ecologismo, de todas las cosas habidas y por haber, y a partir de esas cosas como que va tratando como de pensar el mundo, ¿no? Eso sería alguien como ecléctico, ¿no? Que para Comte, pues obviamente no es un halago ser ecléctico, sino todo lo contrario. Por lo tanto, es como un no al eclecticismo, parte también de una orden natural y finalmente también habla de que los problemas son valores morales, ¿no? Los problemas son actualmente problemas morales más que institucionales, también dice Comte. O sea, porque él dice como, a ver, pasa la revolución, hay una distinta modificación, pero también pasa también por muchos de estos problemas morales del mundo, ¿no? Que además esto me recuerda un poco a nuestro presidente, que también entiende muchos de los problemas actuales en términos de moralidad. Por lo tanto, un progreso humano, le llama a él, tiene que ver con una mejora continua, con una intervención humana, con un perfeccionamiento sobre la animalidad, ¿no? Y esto ya es como la parte final y es muy interesante porque
esta idea del perfeccionar la animalidad es algo que, aunque lo dijo Comte ya hace bastante tiempo, aún lo tenemos, quizás con otras palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, seguimos hablando de los monstruos de tal lado, ¿no? O sea, como cuando hay un asesino serial, ¿no? O estamos diciendo que una cuestión que no es sana, ¿no? Es que no eres sano o no estás bien y que tiene que ver con esta cuestión de la animalidad, ¿no? Y para poder para poder perfeccionar este elemento de la animalidad, tenemos que aspirar a una moralidad humana, una teoría de la humanidad bajo reglas universales, bajo una razón humana, sobre una idea de prudencia y sobre esos elementos pues iremos mejorándonos, ¿no? O sea, una parte dice, las diversas aberraciones contemporáneas se presentan hoy como quien acaba al fin de adquirir la generalidad filosófica que entera le faltaba hasta ahora, ¿no? Es decir, eh, fuerte por los antecedentes científicos y lógicos. Entonces, habla de estas aberraciones, de esta cuestión de la animalidad que habría que dejar y que sí plantear un movimiento filosófico más cercano a esta humanidad, ¿no? Entonces, y que también, ojo, que también aquí se desprende un elemento propio del humanismo, o sea, también el humanismo se nutre un poco de aquí, de la razón. La modernidad surge también de estos elementos, ¿no? De la razón, de la ilustración, del conocimiento, de las ciencias, de la universal, de la universidad. De hecho, mucho tiempo uno de los lemas de la universidad era humanismo que transforma, ¿no? Y que pues es Comte otra vez, ¿no? O que si volvemos a hacer el propio análisis del lema de la universidad, ciencia, patria, ciencia y trabajo, es decir, con eso son elementos también propios de ascendencia, del trabajo, de la ciencia, este, de progresar constantemente, ¿no? Y a partir de ciertas reglas universales y de una razón humana, ¿no? Es un poco, ya para ir cerrando esta lectura, pues es un poco el pensamiento de Comte, ¿no? O sea, no solamente, o sea, Comte no solamente es un personaje importante por ser el padre de la sociología, porque también aspira a un elemento de cambio que busca solamente, no solamente se queda en la reflexión y la comprensión, sino que además parte que esa comprensión nos va a llegar a una mejora, ¿no? Justamente acababa de escuchar una como conferencia sobre unos elementos de la sociología de seguridad y el autor decía, bueno, es que en las ciencias sociales no buscamos cambiar el mundo, buscamos transformarlo. Dice, aunque a veces es difícil no hacerlo por la situación nacional, ¿no? Entonces, esta idea de cambiar el mundo, de querer incidir, de querer mejorarlo, de quererle ya un progreso, de querer guiar a la sociedad de un punto mejor, bajo ciertas líneas, pues tiene que ver con eso. Incluso la propia idea de que entramos a la universidad para después devolverle algo al país, a nuestros conocimientos y poder hacer que la sociedad sea más equitativa, más justa, más tal, pues viene todo de un principio positivista. Entonces, como lo decía la sesión anterior, no solamente habría que decir, pues es que los positivistas, sino más bien entender el positivismo y ya una vez que entendimos cuál es la idea del positivismo, entender si Comte realmente es tan malo como nos lo pintan, y si sí, o sea, si estamos en discordancia con muchos de estos elementos positivistas, pues también identificarlos en nuestra praxis política, ideológica, científica, y ver en dónde aparece y en ver en dónde toma lugar, ¿no? Porque como lo dije, más allá de la crítica, más allá del estigma que tenga la palabra positivista, una vez entendiendo cuál es su método, que es a lo que aspira, pues hay que ver en dónde nosotros tenemos nuestro estigma positivista y una de dos, lo reconocemos y decimos, sí, yo quiero que la sociedad mejore, sí, yo creo que esa mejora puede venir de forma progresiva, sí, creo que a partir de ciertas filosofías verdaderas me pueden llevar a ese mayor estadio y sí busco una totalidad, pero sin unidad, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces ahí arrastramos estas ideas que pues ahí quedará la duda si es un elemento propio del pensamiento de Occidente y del positivismo o si es algo también propio de la especie humana como tal, ¿no? Creo que eso ya sería a lo mejor una cuestión muy aventurada de mi parte, incluso proponerlo,
pero que de entrada podemos simplemente pensar que es un elemento propio del pensamiento de Occidente, propio del positivismo, y que lo vemos como una idea de crecimiento, de la teología a la metafísica y de la metafísica al positivismo, ¿no? Y que incluso también lo vemos en muchas de nuestras estructuras sociales, ¿no? Ahora, como por ejemplo decir, no, pues bueno, el Estado tiene que ser laico, ¿no? O sea, tiene que regirse por estudios científicos, por el pensamiento racional, no por la religión, no por este pensamiento. Y otra vez, Comte, ¿no? O sea, Comte desdeña la teología, desdeña la metafísica y pone por encima de las cosas la razón y la ciencia. Entonces, cuando decimos que un Estado tiene que ser laico, no tenemos problemas que se tome a lo mejor un estándar de un estudio de la pobreza del Colmex para hacer una política pública. Nadie se opondría a eso, pero a lo mejor alguien sí se opondría a intervenir o no intervenir en cierta ciudad bajo cierto principio religioso. Entonces, esto nos sirve para entender de cómo es tan malo como nos los pintan, o sea, el positivismo es tan malo, o en realidad yo soy más positivista de lo que había pensado, ¿no? Y si lo soy, pues también hay que ser crítico con ellos, ¿no? Y decir, a ver, el positivismo tiene estos elementos y encontrar sus puntos positivos, como decir, ok, nos busca en una totalidad, una convergencia, una mayor razón, despegarse de las ideas religiosas y por lo tanto tener una armonía también entre la ciencia, entre el arte, tener un espíritu positivo, una utilidad de nuestra existencia, también esto es algo que plantea eh, o sea, eso son elementos como importantes, una moral humana, unas reglas universales, una razón humana, una prudencia, una teoría de la humanidad y un progreso humano para una mejora continua, ¿no? A partir de una intervención humana y a partir de eso perfeccionarnos como sociedad. Y aunque podemos utilizar palabras diferentes, pero más o menos la idea está en la idea del progresismo, pero también sus consecuencias son el estigma de todo lo que no implica, de esto que le llama la animalidad, que tiene que ver con un pensamiento de virilidad y que al final de cuentas también está estigmatizando los elementos emocionales y también los elementos religiosos, ¿no? Pero también Comte es un autor que dentro de lo que él plantea también genera ciertas paradojas, ciertas ideas de unidad y convergencia, progreso, dinamismo, ¿no? Entonces vemos que Comte es un poco más complejo que simplemente un tipo que nos decía hay que desarrollarnos todos hacia la tecnología y destruir el mundo con el positivismo, ¿no? Sino que tiene otros elementos que incluso están en nuestra sociedad y habrá que ver qué elementos de ahí tienen buenos rendimientos incluso ahora o en cuáles incluso los abrazamos, ¿no? Cuando decimos el Estado tiene que ser laico y tiene que dar por la razón, por la ciencia y no por la religión, pues ahí es un elemento también de la herencia positivista. Eso es bueno, eso es malo, pues es algo que digamos la sociología no tiene como tal eh, un punto de partida porque lo que hace la sociología es pensar el mundo y ese pensamiento ya después cada quien dirá, ¿no? O sea, si alguien es más positivista, dirá, ok, y con ese pensamiento mejoraremos como sociedad. O, como dirán otros autores, como Niklas Luhmann, es como, conoces a la sociedad, la comprendes, y de eso qué puede derivar, no lo sabemos, ¿no? Incertidumbre completa, porque no hay una idea de mejora, no hay una idea de un mejor estadio, nada te lo garantiza, ¿no? La comprensión de la sociedad, lo único que te ofrece es la comprensión de la sociedad y punto, ¿no? O como dirá, no, 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 sí podemos mejorar la sociedad, sí con estos conocimientos, sí en tal cosa, sí en tal cosa, y podemos mejorar y tener una visión prospectiva de lo que puede derivar después de tal crisis, tal, tal, tal. Ahí están esas discusiones, ¿no? Por eso Comte es un autor tan importante, es un autor que a lo mejor es muy menospreciado, es un autor que está atravesado en prácticamente todos los autores que vemos y que no podemos dejar de entrever que la universidad es parte de un proyecto de la ilustración muy cercana a la idea del espíritu positivo, que es un poco lo que inaugura también Comte y que los que estamos en una universidad, pues también heredamos esa herencia y pues hay que hacernos responsable de esas y hacerla clara, ¿no?
Y creo que con eso terminaría ya esta sesión de Compt, para también poder adentrarnos en los próximos autores, que iremos viendo que Compt está ahí presente, ¿no? Incluso hasta en el último, que ya, o sea, bueno, en el último es donde menos está presente, pero digamos, está presente porque es su contraparte completamente, ¿no? Pero de ahí en fuera serían como los elementos básicos para entender qué es el espíritu positivo, qué es el positivismo, qué se está preguntando Comte en su época, qué está queriendo hacer, y también pensar en nuestra casa, en nuestra parte de en nuestra sociedad actual, dónde está Comte, dónde lo vemos hoy en día, y realmente es tan despreciable como se nos plantea, o incluso somos más positivistas de lo que habíamos pensado, ¿no? Esas son como preguntas que están ahí y que me parece interesante traer a este autor y pensarlo, pues no solamente desde una lectura en abstracto, sino también reflexionarlo sobre los temas más contemporáneos que hoy mismo nos suceden, y que te digo, yo leía partecitas y decía, esto es 2021 en su punto más álgido, ¿no? En muchas de las citas, ¿no? Y de hecho eso es otra parte. Dicen que los clásicos son contemporáneos eternos, ¿no? O sea, decir, un clásico es un clásico porque siempre tiene algo que decir, ¿no? Eso es lo que les da su dote de clásicos. Por eso siempre se leen, porque uno podría decir, bueno, pero ya de com ha habido muchísimos autores, ¿por qué no vemos los más nuevos y ya dejemos a los más viejos? Porque los clásicos dijeron algo que es tan importante, que no solamente a nivel histórico, sino a nivel de reflexión de muchas cosas, ¿no? Que iremos viendo, y que pues ya a tu mejor opinión podrás darte cuenta si COM está presente en nuestro mundo, no está presente, si está presente o no está presente en el 2021, en nuestras discusiones, en nuestras reflexiones, etcétera, ¿no? Y pues eso sería todo con la lección de Comte. Ahora también no sé si tengas alguna duda sobre la exposición, sobre el autor o algo así. No, pues, o sea, creo que inicié estas sesiones con una perspectiva totalmente diferente a como lo veo ahora. Y, por ejemplo, algo en lo particular, que de hecho es como la última parte, es la página 36, me parece, bueno, es como el último capítulo que abordamos, que es esta cuestión de la colectividad, ¿no? O sea, como personalmente yo tenía la sigo teniendo como la idea de la importancia de lo colectivo y dejar como de lado los intereses individuales, ¿no? Y es una idea clara también de Comte, ¿no? Como mencionaba este positivismo que debido a sus características, pues obviamente deriva en esta preocupación por la sociedad en su conjunto, por la humanidad, a diferencia de otras etapas en donde se enfocaba más como la reflexión en torno al individuo, ¿no? Entonces, pues creo que sí, es un ejercicio interesante el reflexionar como muchas de las ideas que tenemos actualmente tan arraigadas, que defendemos tanto, pero que a la vez forman parte de aquello en lo que desdeñamos de alguna forma, ¿no? Como es el caso de las ideas de Comte. Entonces, pues me gusta bastante la manera en que la abordamos. Sí, eso es lo interesante. Digo, al final un clásico es un contemporáneo eterno, ¿no? Y siempre podemos volver a él porque nos dijo algo tan importante que lo trasciende, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pienso en autores contemporáneos como, por ejemplo, Bauman, ¿no? Claro, Bauman dice cosas interesantes, ¿no? Pero es muy poco probable que se convierta en un clásico porque dice cosas tan acotadas a un mundo específico que es como, ok, el mundo de consumo, pero, o sea, ahorita es contemporáneo, ¿no? Después no sabremos, ¿no? Pero es tan contemporáneo porque ya pasaron siglos y las cosas que nos dice aún nos parecen vigentes, ¿no? Y que están presentes, eso es lo más importante, hacer entender que el positivismo no solamente es algo que pasó y que qué malo que pasó, sino que es algo que pasó, que pasa y muy probablemente seguirá pasando porque seguimos pensando en esta idea de una verdadera filosofía, de un verdadero progreso, de una mejora de una mejora continua, ¿no? De estar mejorando continuamente. Incluso a veces hasta en nuestros relatos de vida, ¿no? De cómo me encontraba hace un año y cómo me encuentro ahora y cómo me quiero encontrar mañana, ¿no? Estas ideas de mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos atraviesa?
Comte está en muchos de los elementos, en muchos de los autores, en muchos de los que vamos a ver también, en nuestros pensamientos políticos, humanos, y no podemos negarlo, sino más bien hacernos responsables y entender qué elementos, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta mucho de Comte es esta idea como de un principio del pensamiento complejo, porque habla de esta cuestión de la paradoja, porque habla de esta cuestión de la interdisciplinaridad en su tiempo, que decía unificación de las distintas ciencias, y eso me parece importante de resaltar de Compton, ¿no? Y pues bueno, eso es como un poco este autor, y pues terminaríamos la sesión de hoy.